Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este número especial de Carrusel de las Artes desde el castillo de Fontainebleau. Hoy vamos a dedicar nuestro programa nuevamente a Napoleón Bonaparte a través de dos ciudades imperiales. Visitaremos el famoso castillo de Fontainebleau, la residencia de los reyes de Francia que Napoleón se apropió al proclamarse emperador. Allí se encuentra un museo dedicado completamente al Primer Imperio. Iremos a otra ciudad imperial, Rueil-Malmaison, para conocer el castillo de la Malmaison, un lugar que guarda todavía hoy un estrecho vínculo con Napoleón y su primera esposa. Josefina y Napoleón formaron una pareja de leyenda. En este programa les hablaremos de esta relación mítica con un triste desenlace y del aporte de Josefina a las artes y la moda. El castillo de Fontainebleau está íntimamente ligado a los reyes de Francia y a Napoleón. En el momento de ser consagrado emperador en 1804, Napoleón I tiene apenas 35 años. Decidió entonces convertir a Fontainebleau en una de sus residencias y así el palacio, en ruinas tras la Revolución Francesa, se convirtió en un emblema del imperio. Tenemos cita para hablar de esto con el director de las colecciones y el patrimonio de Fontainebleau. Napoléon a découvert ces lieux peu après avoir été sacré en 1804. Napoleón descubrió este castillo poco después de haberse declarado emperador en 1804 e inmediatamente quedó impresionado por la belleza del lugar, aunque el castillo estaba en muy mal estado. Napoleón tuvo entonces la idea de vivir aquí, en lo que él mismo llamó la Casa de los Reyes, la Casa de los Siglos. Para él era una manera de inscribir su nombre en la tradición de los Valois y los Borbones, es decir, los reyes que vivieron aquí. Qui se sont succédés ici. Y ahora bien, en este castillo de Fontainebleau se puede visitar la Sala del Trono, que tiene símbolos imperiales, pero también de la monarquía. Tout à fait. En efecto, Napoleón construyó muy poco en este castillo. Más bien se dedicó a reordenar y amueblar los interiores. Y como usted lo dijo, la Sala del Trono ya existía desde la época de los Borbones. Napoleón solo la remodeló. Ahora bien, Napoleón tenía una idea muy clara de la representación, de la imagen y de los símbolos, pero apreciaba poco el lujo y la pompa. Consideraba que su casa debía mostrar su poderío, pero también debía ser un lugar de trabajo. Así que la Sala del Trono tuvo esas dos funciones. Napoleón instaló un trono para representar la dinastía que él fundó e introdujo dos símbolos particulares: el águila recordando el Imperio Romano y las abejas que simbolizan el reinado napoleónico. Pero los colocó en esta Sala del Trono que conservaba aún los decorados de los reyes anteriores y en las otras habitaciones del castillo. Y uno de los momentos importantes del reinado de Napoleón fue justamente el fin, la abdicación que tuvo lugar aquí en Fontainebleau. Effectivement, en 1814, après la défaite de Waterloo. Efectivamente, Napoleón abdicó en 1814 tras la derrota en la batalla de Waterloo y lo hizo aquí en Fontainebleau, en un salón que pasó a la historia como el Salón de la Abdicación y que se ha mantenido casi intacto desde entonces. Todavía tenemos los muebles originales tapizados en rojo y una mesita donde firmó el acta de la abdicación. Sabemos además que antes de firmar, Napoleón intentó suicidarse para no vivir esa humillación, aunque luego decidió aceptar la abdicación definitiva. Et il s'est décidé finalement à survivre à cet épisode. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était avec plaisir. En el castillo de Fontainebleau se encuentra este museo dedicado al Primer Imperio con una colección excepcional de objetos de este periodo de 10 años de reinado de Napoleón y en especial un accesorio característico del primer emperador francés. Lo vamos a descubrir de la mano del conservador general Christophe Belayer. Napoléon eût été le premier surpris si on lui avait dit que son image resterait celle
d'un homme coiffé d'un bicorne. Napoleón habría sido el primer sorprendido si supiera que su imagen pasó a la historia como la de un hombre con un bicornio. Como emperador, Napoleón siempre usó el vestuario característico de un monarca. Sin embargo, en la vida cotidiana prefería la simplicidad, el uniforme de coronel de granaderos para estar en su palacio o de cazador a caballo cuando debía salir. Ante sus soldados, Napoleón apreciaba vestirse con un abrigo simple, azul o gris, y su sombrero de 2 picos. Este bicornio era de fieltro y Napoleón encargaba 4 de estos sombreros por año a Poupart, el fabricante oficial del emperador. Tenemos la suerte en Fontainebleau de tener estas 2 piezas originales donadas por la familia imperial, pero hay otros muchos bicornios en el mundo y no todos son auténticos. On ne saurait en dire autant de tous. Alors que l'état-major est composé. Después de la caída de Napoleón, es con esta imagen de Petit Caporal, pequeño caporal, que los soldados del ejército imperial lo recordaron. En todo caso, los sobrevivientes. Fueron ellos quienes crearon la leyenda napoleónica. Piense usted en todos esos veteranos del gran ejército que quedaron lisiados, inválidos, mutilados, aquellos que solo podían rememorar las anécdotas de esos países que recorrieron con Napoleón, se dedicaron a narrar esas epopeyas. Así nació la leyenda de Napoleón, en la boca de esos lisiados que realzaron lo que habían vivido y se ocuparon de difundir por doquier esas historias. La silueta con el sombrero de 2 picos y el abrigo es posterior a Napoleón y suplantó a aquella imagen de monarca que quiso construir Bonaparte para asentar su dinastía. Construire en même temps qu'édifier, enraciner sa dynastie. Los invito ahora a descubrir el castillo de la Malmaison. Estamos a 12 kilómetros de París, un lugar que guarda un vínculo muy estrecho con Napoleón, pero sobre todo con su esposa Josefina. Este castillo rodeado de vegetación fue una de las residencias privadas de la pareja imperial, aunque fue también el escenario de importantes decisiones políticas. Tenemos el agrado de ser recibidos en el castillo de la Malmaison por la directora del lugar, Elisabeth Code. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, María Carolina. Y muchas gracias por recibirnos aquí. Cuéntenos cuál es la historia de vínculo entre Napoleón y este castillo. Alors, le lien entre Napoléon et ce lieu, c'est tout simplement Joséphine. La relación entre el castillo y Napoleón fue tejida por Josefina. Ellos se casaron en 1796. 3 años después, cuando Napoleón dirigía la campaña de Egipto, Josefina visitó este castillo muy cerca de París, se quedó prendada de él y decidió comprarlo. Cuando Napoleón regresó a Francia, se puso furioso. Le pareció que era un gasto excesivo el que había hecho su esposa. Sin embargo, Napoleón terminó apreciando el lugar. Malmaison se convirtió luego en la propiedad personal de Josefina cuando se pronunció el divorcio en 1809. Napoleón fue muy generoso y le regaló no solo el castillo, sino también el terreno, que comprende un parque de 70 hectáreas y otras 700 hectáreas de tierra. Et un domaine foncier d'environ 700 hectares. Y en esta residencia, Elisabeth, ¿qué podemos encontrar? Alors, dans cette maison, vous pouvez trouver... En esta casa hay un estilo único, de la época del directorio y del consulado, en el que queda muy clara la influencia de la antigüedad y del descubrimiento de Herculano y Pompeya. El castillo tiene muebles característicos de la época de Napoleón y Josefina. Tenemos también un museo con obras y objetos del periodo napoleónico y un cuadro que para nosotros es un ícono de Malmaison, el famoso retrato ecuestre de Napoleón cruzando los Alpes, pintado por Jacques-Louis David. Peint par David. También ustedes presentan acá un salón del consejo, una sala del consejo. Me parece que es una pieza que fue construida específicamente para Napoleón. Je vous emmène. Vayamos a verla.
Aquí tuvieron lugar 169 reuniones de Napoleón con sus ministros. Después del golpe de Estado del 18 de Brumario, Napoleón se convirtió en primer cónsul y emprendió una tarea faraónica, la reforma administrativa de Francia. Encargó entonces un lugar de trabajo y los arquitectos decidieron crear una oficina en forma de carpa militar, porque no hay que olvidar que Bonaparte es un general. Así que estamos en un ambiente militar. Las paredes y el techo son de tela. Hay las lanzas cruzadas y en las puertas vemos pinturas de trofeos de armas que recuerdan a los pueblos guerreros de la antigüedad. Muchas decisiones importantes se fueron tomadas aquí. Por ejemplo, la firma en 1800 del Tratado de San Ildefonso, que selló un acuerdo secreto entre Francia y España para la cesión de la Luisiana, un territorio que España había recuperado en 1763. Así que este lugar fue verdaderamente un cuartel general para la discusión de temas políticos y diplomáticos de primer orden, pero también asuntos de política interior, así como la creación de instituciones como las prefecturas, la Legión de Honor o el Código Civil. Esas decisiones se tomaron en esta sala del Consejo. La emperatriz Josefina fue una figura muy importante para Napoleón Bonaparte y para la historia del arte, algo que nos cuenta Melissa Barra. Josefina de Beauharnais, primera esposa de Napoleón Bonaparte. De este matrimonio civil se guarda el recuerdo de una tormentosa pasión que comenzó cuando él tenía 26 años y ella 32. Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie era viuda y con 2 hijos. Napoleón la rebautizó Josefina para evitar llamarla Rose, como lo hicieron los numerosos amantes que ella coleccionó. Votre mari a décidé de vous appeler Joséphine. Mais mon mari est mort. Mort, oui, je sais, oui. Non, je voulais parler de votre nouveau mari. Mais quel nouveau mari? Voyons, il n'y a rien de si extraordinaire à ce qu'une veuve se remarie. Non, pas du tout, mais... c'est que personne ne m'a demandé ma main. Je n'ai aucun parti en vue. Si. Moi. Fueron 13 años de matrimonio con Bonaparte, comenzados con un intenso amorío que se desvaneció entre infidelidades. Al proclamarse emperador en 1804, Napoleón se permitió coronar él mismo a Josefina emperatriz. El matrimonio duró apenas 5 años más y en 1809 la pareja se separó sin haber tenido descendencia. Pero ese corto periodo le permitió a Josefina ser lo que hoy llamaríamos una influencer en las artes, la moda y la botánica, que no escatimaba en gastos. En Francia y en cortes europeas su estilo fue precursor a tal punto que todavía hoy se le llama vestido imperio a las prendas con cortes popularizados por Josefina que se ceñían debajo del busto. Introdujo numerosas especies florales en Francia y una variedad de cisnes negros que aún vive en el castillo de Malmaison, donde falleció en 1814. Así se termina este Carrusel de las Artes especial desde las ciudades imperiales de Fontainebleau y Rueil Malmaison. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.